Hola a todos, muy buenas noches, qué rico seguirnos encontrando. Hoy seguimos con un tema bien especial que es el de el subconsciente y todo lo que implica ese subconsciente que a veces nos parece un mundo tan desconocido, tan complejo, tan difícil de abordar y sin embargo nos damos cuenta de que allí empiezan a ocurrir cosas que no hubiéramos sospechado nunca y que nos van mostrando cómo empieza a descifrarse un mundo a veces que parecía insondeable, un mundo que parecía muy complejo, pero que nos va generando muchas patrones de información que nos van a permitir entender muchas de las situaciones que nos ocurren en el día a día. Bueno, yo aprovecho para saludar a todos los que van llegando, a Uribe, Sara Pacharri, Mónica Montoya, Daniel Trujillo, Yaislo, Ana María Tobón, Evesa, Beatriz Betancourt, Andrea Barrios, Blanca Arango y Leticia Garzón, Beatriz Betancourt, BP Perdomo y Piedad Vélez. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes, qué rico que estemos por acá sacando el espaciecito para conectarnos, para saludarnos y para seguir escuchando historias que a mí de verdad no dejan de sorprenderme. Yo miro todas las cosas que nos ocurren en el día a día y digo, ¿cómo es posible que estemos ahí tanto tiempo sin darnos cuenta de que nos estaban dando muchas señales y que a veces no comprendíamos? Decíamos la vez pasada, no recuerdo si lo alcanzamos a mencionar, que cada inhalación entran a nuestro cuerpo mucho más de 1000 átomos y salen las mismas, más de 1000 átomos que están indicando que estamos casi que compartiendo fracciones de nuestros órganos. Y esto es muy significativo, porque si es verdad esto, significa que nosotros en cada movimiento respiratorio estamos haciendo intercambio de nuestros propios órganos con el resto del universo, y esto suena escandaloso, pero es absolutamente cierto. Uy, Nata Orrego, estás por aquí, qué bueno verte. Amparo Echeverry también, un abrazo gigante. It's Me Makeup, saludos también, muy especial que estemos acá. Bueno, entonces, en ese intercambio de nuestros órganos con el resto del universo, estamos generando cosas que parecieran completamente imposibles. Miren, les voy a dar cifras simplemente para que nos hagamos la idea de todo lo que puede estar ocurriendo. En las últimas 3 semanas llegaron a nuestro cuerpo unos 3 millones de átomos de otros cuerpos. Hay quien dice que todavía estamos respirando algo del cuerpo de Cristo y que por ahí está rondando y que sigue entonces redistribuyéndose toda esa cantidad de átomos que empezaron a circular en un momento determinado y que de alguna manera siempre estamos compartiendo. Pero fíjense, estamos reemplazando cerca del 98% de nuestros átomos cada año. Esto tiene implicaciones muy importantes. Si esto es verdad, esto implica que, miren, la piel normalmente se recambia más o menos cada 90 a 120 días. Eso significa también que si tenemos una lesión de piel hoy, dentro de 3 meses no deberíamos tenerla a menos que ocurran ciertas cosas importantes que vamos a ver hoy y que vamos a tocar en estas historias que vamos a compartir. El hígado normalmente cada 6 semanas se está recambiando casi que por completo, lo mismo que el esqueleto. El esqueleto tiene un recambio aproximadamente cada 6 meses y ni qué decir de la pared del estómago que se renueva aproximadamente cada 45 días. Pero ¿qué pasa? Que existen memorias celulares que hacen que esos órganos y sistemas vuelvan a reproducirse de la misma manera en que venían reproduciéndose hasta ese momento y seguramente hacen que esto nos lleve a que sigamos teniendo los mismos programas, a lo mejor las mismas enfermedades, las mismas patologías, los mismos inconvenientes y van haciendo que nosotros nos demos cuenta de que ese ADN
realmente no es el mismo que hace 6 semanas en general. Estamos intercambiando carbono, hidrógeno, nitrógeno continuamente y esto implica, por supuesto, que nuestro propio código genético, aquello que se pensaba que era completamente inmodificable, aproximadamente cada 6 semanas se está modificando. Y si nos retrotraemos un poco a la charla anterior, decíamos que el átomo es una especie de gran vacío con descargas eléctricas aisladas todo el tiempo, porque esos son esos electrones en movimiento continuamente que nos están recordando que la vida es eso, movimiento continuo. Entonces somos como una especie, pudiéramos decirlo, de plenitud de inteligencia no material. Somos esos seres espirituales teniendo una experiencia corporal o humana, y eso va haciendo que cambien por completo nuestros comportamientos. Dentro de las historias que les voy a contar hoy, esta me pareció muy especial. Esta es una chica muy joven, relativamente 25, 27 años, que, digamos, venía llevando una vida perfectamente normal y de pronto llega a nuestra consulta porque está muy deprimida, muy angustiada, muy triste, viviendo un verdadero drama personal, porque resulta que ella venía llevando lo que llamaba una vida, entre comillas, normal. Había tenido, digamos que, experiencias con chicos tiempo atrás y algún día, por alguna circunstancia, conoció a alguien, una mujer, y empezó a despertar una serie de sentimientos que obviamente ya no comprendía porque no estaba en sus planes, ni en su modelo, ni en su nada, pensar que pudiera llegar a tener algún tipo de atracción por un ser de su mismo sexo. Pues bien, las cosas empiezan a fluir poco a poco entre esas dos personas y finalmente se da cuenta que se siente muy atraída y reconoce al final que es una mujer lesbiana y que su atractivo está precisamente por personas de su mismo sexo, pero esto la hace entrar al principio en una negación muy profunda porque retrotrae muchas informaciones de mucho tiempo atrás, pero en ese momento empieza a darse cuenta que esto es mucho más poderoso que ella y empieza a reconocer que hay ese tipo de atractivo. Sin embargo, digamos que las cosas empiezan a funcionar muy bien. Un día cualquiera por fin se atreve a lo que llamamos salir del closet, a contar su gran historia, su suceso, porque para ella es un suceso en ese momento. Y finalmente, para redondearles la historia, después de un tiempo en el que por supuesto hubo rechazo de su familia, de la gente allegada, de todo eso, encuentra que empiezan a aceptar eso. Ella empieza a llevar una relación muy estable, muy tranquila, una persona de la cual profundamente se enamora, hasta que llega un punto en el que esta otra mujer que le había, digamos que, movido su corazón, decide retirarse de su propia historia, se pierde y ella entra en una depresión profundísima, que prácticamente no sabe cómo salir de allí. Y entonces obviamente empezamos a recurrir a cosas que se quedaron ahí en el subconsciente, en el manejo, y cuando le preguntamos la misma cosa de siempre: ¿qué te gustaba hacer? Porque decía, yo no me hallo, no sé qué hacer, realmente trabaja para una empresa importante, pero ella dice, soy simplemente alguien más en esta empresa y hay algo que me falta para desarrollar mi placer, mi verdadera semilla, esa que germine y que me permita saber quién realmente soy. Y ella empieza a hacer algo muy especial, y es que cuando le preguntamos eso me dice, yo recuerdo que yo cuando niña solía rayar mucho los cuadernos. Entonces empieza a hacer este tipo de cosas y ella decía que cuando pequeña escribía mucho, cuando simplemente hacía unos jeroglíficos ahí para pretender que estaba escribiendo, ya decía que era una escritora cuando pequeñita. Entonces yo le invito a que, ¿por qué no empieza a narrar su propia historia? Y una vez que se atrevió a salir del closet, como les digo, ¿por qué entonces no empieza a escribir y a tratar de volcar
esa insatisfacción personal, esa tristeza profunda en una actividad creativa. Recordemos que la tristeza es el pulmón, pero el pulmón también es el quinto centro, que es lo que tiene que ver con la creatividad psíquica, y esto es muy importante. Si entendemos que esa creatividad psíquica está ahí para ser expresada, entonces ella empieza a darse cuenta de que ese quinto centro, el quinto chakra, necesita ser liberado, y entonces libera esta capacidad del quinto centro, que recuerden además se comunica con el segundo centro, o sea, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, y ese segundo y quinto que se comunican empiezan a establecer un diálogo tan profundo, tan intenso, tan importante, que ella decide volcar eso que le está faltando en el plano del segundo centro, es decir, su encuentro con su pareja y con su sexualidad, a través del quinto centro, y decide plasmar en sus escritos lo que ella había estado viviendo durante tantos años, y finalmente termina poniéndose en la tarea de escribir un libro para que esto quede para la posteridad. Ella dice, yo no sé si esto vaya a funcionar o no, pero siento un placer profundo cuando escribo, y eso está haciendo que empiece a comportarse de una manera distinta. Esto, miren cómo está indicando de entrada que ese subconsciente que está allí guardado con experiencias vividas de mucho tiempo atrás, despierta lo que anteriormente en su subconsciente se había almacenado como una vivencia que necesitaba salir a flote, y esa es la importancia de entender también ese diálogo entre los chakras. A propósito de eso, les recuerdo, porque esto es bien importante, recuerden, cuando empezamos estas charlas al principio de la pandemia, dado que algunos de ustedes me pidieron que lo hiciera, yo no manejaba estas redes para nada, no les veía mucha utilidad, y ahí empezamos a redescubrir que era una cosa bien interesante. Fue muy simpático, entre otras, porque el primer live que yo hice fue muy simpático, porque yo prendí esto cuando ya era el momento de hacer el en vivo, y resulta que la cámara estaba mirando al frente y yo no sabía qué hacer para devolverme a que me mirara a mí, yo apareciera ante ustedes. Yo decía, pues pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esto estaba en vivo, todo el mundo estaba escuchando, mi hijo me gozaba, lo que ustedes quieran, se morían de la risa, yo sufría parejo, hasta que por fin encontré cómo voltear la camarita y cómo mostrarlo ante ustedes. Pues bueno, desde ese momento y al poco tiempo hicimos una charla muy especial, un encuentro muy especial con Andrea Gudelo, que me invitó a participar con ella en un programa sobre los chakras, en live sobre los chakras, y esto generó mucho interés, y a partir de eso pues mucha gente me sugirió hacer un seminario sobre los chakras. Estaba yo precisamente esperando hacer mi cambio de consultorio para tener el auditorio listo, preparado, y decidimos que, recuerden, lo vamos a hacer el 31 de julio, sábado, de 8 a 12, 31 de julio, sábado, de 8 a 12. Quienes estén interesados pueden comunicarse con mi asistente Melissa en el 310-654-4010 o el 423-7679. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque en verdad en ese seminario, que yo espero que nos vaya a ayudar a entender mucho ese diálogo importante que tenemos que hacer entre los chakras, va a ser obviamente con un cupo limitado por las condiciones de la pandemia, y ya realmente los cupos están bastante copados, nos quedan apenas unas pocas plazas, como dicen los españoles, así que traten de inscribirse lo más pronto posible quienes estén interesados, porque hay muchos que me han dicho, listo, yo lo quiero hacer, pero obviamente tenemos que pensar en que esto se concrete, se materialice y ya le demos rienda suelta a esto. Así que los invitamos pues a que participen de ese seminario, que lo vamos a hacer presencial, aquí mismo en el sitio del consultorio, en el Salón Dorado se llama esto, o Salón Gold, que creo que es algo así, pero un salón muy especial en el que vamos a participar, y esa es la invitación pues. Bueno, entonces les decía que es muy importante ese diálogo entre los chakras, porque es allí donde empezamos a manipular y a manejar muchas de aquellas cosas que se fueron quedando, y empezamos a entender cómo en el subconsciente todas esas emociones, todas esas experiencias vividas, esos pensamientos movieron una cosa que se llaman los neuropéptidos,
que son sustancias que después se van a cristalizar en nuestro cuerpo y entonces, por decir algo y por solamente poner un ejemplo, las células inmunológicas vigilan los pensamientos que estamos teniendo y a veces esos pensamientos pueden ser muy nocivos porque nos autoatacamos, porque empezamos a autoagredirnos, porque no aceptamos esos pensamientos. Este es el caso de una paciente, para ese entonces de unos 40 y tantos años. Esta mujer era una religiosa, es una religiosa, que llegó a nuestra consulta por un cuadro de lupus eritematoso sistémico. Este es un cuadro muy complejo porque es una enfermedad autoinmune que afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, desde los riñones, el corazón, los pulmones, la piel, en fin. Es por eso se le llama lupus eritematoso sistémico, porque afecta todos esos sistemas y empieza a alterar muchas cosas. Y resulta que, obviamente, a mí me llama la atención esto porque cuando yo le pregunto si relaciona esto con alguna cosa, ella pone como carita de vergüenza. Esa cara de vergüenza uno ya aprende a diferenciarla y por PNL sabemos que cuando alguien recibe una pregunta y mira hacia abajo está acordándose de algo que ocurrió y además en señal de vergüenza. Si yo hago esto, yo pregunto y hago esto, no doctor, no nada así como especial, en ese momento casi que estoy diciendo, sí, claro, hay algo especial en mi pasado. Obviamente yo no tengo derecho a vulnerar su privacidad y entonces no insisto mucho, pero empiezo a preguntarle al pulso, todo ese subconsciente queda registrado a través del pulso y el pulso es una excelente herramienta y a través de algo que llamamos la señal autónoma vascular descrita por un médico francés que se llamaba René Lerich, este hombre descubrió que a través del pulso se generan, digámoslo, campos electromagnéticos que son los que finalmente exploramos a través de lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Empiezo a preguntarle por las edades en relación con su enfermedad actual, al año de edad, a los 2 años, a los 3, a los 4, y voy siguiendo hasta que de pronto cuando llego a los 17 años el pulso inmediatamente da una señal intensa, que es lo que llamamos esa señal autónoma vascular, y yo sé que algo sucedió a esa edad que está en relación, insisto, con lo que está ocurriendo de su enfermedad. Cuando yo le pregunto, hermana, ¿a usted le ocurrió algo a los 17 años que fuera muy especial, muy significativo? Ella inmediatamente se sienta como despavorida, asustada. ¿Usted qué está haciendo? ¿Esto qué es? Y obviamente yo la tranquilizo, le explico, mire, hermana, yo le estoy preguntando al pulso de esto. Esto suena como a ciencia ficción, pero es tal cual. Es a veces tan elemental que no deja a mí de sorprenderme las maravillas que tiene el cuerpo para contarnos. Lo cierto es que después de que ella se relaja y se calma, dice, doctor, le voy a contar la historia más importante de mi vida y que yo siempre me callé. Esa historia no la sabemos sino usted y yo. Resulta que para ese entonces ella tenía un novio medio prohibido por muchas circunstancias, y en uno de esos encuentros ella quedó en embarazo. Esto para una niña de 17 años en las circunstancias que estaba viviendo y con las circunstancias también muy específicas de esa relación de pareja, no podía ser en su lectura y simplemente toma la decisión de abortar. Ella, después de mucho pensarlo en su capacidad para ese momento y bajo sus circunstancias, decide acudir a alguien que le practica ese aborto, pero ella nunca pudo perdonarse eso porque después empezó a echarse culpas y finalmente, para resarcir sus culpas, termina yéndose para el monasterio, pensando que precisamente al dedicar su vida a la vida religiosa iba a compensar en parte esa falta tan grande que ella había cometido y por la cual ella misma se juzgaba. Cuando eso ocurre, entonces obviamente las culpas, recuerden, ese por mi culpa y además por mi gran culpa, y en una religiosa toca ese timo, y el timo es esa glándula que hemos dicho que es como la gran rectora del sistema inmunológico, y empieza a no reconocerse, a no aceptarse. Detrás de la culpa hay una no aceptación, hay una negación, y empieza a autoatacarse y a generar esto que se conoce como el lupus eritematoso sistémico. Pues bien, lo que hacemos es que mientras ella evoca lo que le está ocurriendo, buscamos a través de algunas técnicas dónde quedó registrado ese recuerdo, dónde quedó ese archivo en el disco duro, ahí guardado en su cerebro, y tratamos de
extraer esa información a través de ese FI3 que conocemos nosotros, preparamos una sustancia, es como recopilar esa información de ese archivo del disco duro, y lo que hacemos con ella es simplemente empezarle a dar unas goticas de esta preparación todos los días, repitiéndolo durante un tiempo prolongado. La sorpresa no solamente es que ella empieza a mejorar dramáticamente de sus síntomas, que fue muy especial, sino que además de eso, sus anticuerpos empiezan a negativizarse, cosa que desde el punto de vista de la medicina convencional pareciera imposible, pero esta mujer empieza a negativizarse, y hasta yo creo que unos 8 o 10 años que dejé de verla, y después de llevar unos 10 años de tratamiento, esta mujer simplemente contaba eso como una anécdota, ya no tenía ningún vestigio de eso. Entonces fíjense la importancia que tiene esto de explorar en el sistema inmunológico, de explorar las emociones en relación también con el sistema inmune, de explorar los receptores de esos neuropéptidos que están en todas las partes de nuestro cuerpo, y por eso inclusive alguien puede desarrollar, por decir algo, una colitis ulcerativa, es decir, una inflamación severa del colon que puede llevarlo a episodios diarreicos crónicos, simplemente porque en un momento determinado se sintió una M, ¿sí? Ya ustedes saben lo que significa esa M, como dicen los españoles, alguien que identifica que que ha cometido una guarrada, y esa guarrada lo está llevando a que se sienta como una M, ¿sí? Y esa M, pues obviamente habita en el intestino, y muchas de esas partes que tienen que ver físicamente con lo que maneja aquello con lo cual él se identificó de tal forma que se sintió de esta manera, hace que esos neuropéptidos se consoliden, se precipiten en ese intestino y produzca un cuadro como esto. Así que fíjense cómo el subconsciente empieza a inscribir muchísimas cosas en nuestro cuerpo, porque la mente está en cada célula y está en todo el universo que nos rodea. Ahí estamos completamente relacionados con ese universo, y por eso las ideas se van a manifestar luego como moléculas, se van a precipitar como moléculas, y es allí donde, por ejemplo, cuando alguien dice tengo sed, una expresión tan sencilla como esas, una frase aparentemente tan elemental, hace que inmediatamente, aquí ya me acaba de ocurrir esto, el cuerpo empieza a segregar una cosa que se llama la hormona antidiurética, que retiene líquidos, empieza a producir probablemente una cosa que se llama la angiotensina 2, que puede llevar a que se eleve inclusive la presión arterial en ese momento, porque hay una vasoconstricción tratando de que no se pierda mucho líquido en nuestro cuerpo. Y entonces ese solo hecho de pronunciar tengo sed puede hacer que salivemos en ese momento, que sintamos esa sensación de querer obviamente hidratarnos en ese momento, y puede llevarnos a que se modifique por completo nuestra fisiología. Así que la mente es un mundo de posibilidades, pero el subconsciente lo es aún más, porque allí está la posibilidad de que se precipiten esas partículas por la atención que estamos prestando en un momento determinado. Así que esa condición que nosotros tenemos como ese campo universal que está en relación con toda esa cantidad de átomos, a su vez producto de nuestros pensamientos y emociones, está llevando a que ese campo se comporte como algo inmortal, ese universo que es ese, pudiéramos decirlo, el campo unificado de conciencia, ese estado de samadhi donde decimos que estamos encontrando la experiencia verdadera de unidad. Eso está haciendo que la condición de ese campo nos haga casi que inmortales y esté cambiando por completo las respuestas de nuestro cuerpo, desde el sistema inmune hasta cualquier otro sistema en nuestro cuerpo, el sistema gastrointestinal, cardiovascular, circulatorio, todo lo que ustedes quieran, y está haciendo que se modifiquen por completo, aún en cosas que parecieran no posiblemente modificables. Miren, y aún en experiencias con animales estamos encontrando, y a veces uno se pregunta, ¿tendrán una mente subconsciente? Cuando un conejito es sometido a una agresión desde el punto de vista alimenticio y le damos mucho colesterol en la alimentación, pues obviamente lo de esperarse es que muchos de estos conejitos van a afectarse de su sistema cardiocirculatorio, porque el colesterol se altera.
Pero resulta que muchos de esos conejos reciben la misma alimentación, pero al mismo tiempo una dosis de caricias y de cercanía por parte de sus dueños. Y entonces esas caricias, ojo, esa sensación de amor que reciben en ese momento pueden modificar por completo el comportamiento de esos nutrientes al interior de nuestro cuerpo. Eso significa que incluso podemos cambiar las características de lo que representan esos alimentos siempre y cuando además esos alimentos estén acompañados de emociones agradables. Por eso nunca aconsejamos estar alimentándonos, y esto es una práctica infortunadamente a veces más común de la cuenta y a veces nos tenemos que incluir todos, estamos almorzando viendo un noticiero o estamos teniendo una cena hablando de temas políticos muy complejos que van a hacer que por supuesto esos nutrientes entren, como decimos, en reversa. Ni qué decir, por ejemplo, de lo que ocurre, por ejemplo, con los niños prematuros, que son sometidos a estimulación kinestésica, es decir, a tocarlos, a acariciarlos. Esos niños van a crecer un 40% más rápidamente que aquellos niños que no habían recibido caricias. Todas esas cosas van quedando en el subconsciente. Yo recuerdo especialmente en este momento el caso de una paciente que llevaba una vida normal de pareja también con su novio y deciden ir a hacer cualquier tipo de celebración a la playa, y resulta que en la playa por alguna circunstancia este novio la hizo sentir muy mal y ella sintió algo de mucha vergüenza, de mucha culpa, se sintió, como ella lo decía, literalmente manchada en su honra, y apenas 2 meses después ella empieza a hacer lo que se llaman lesiones hipocrómicas, un vitiligo, es decir, partes de la piel que se empiezan a perder el pigmento normal de la melanina y empieza a generar este tipo de cosas, porque el viaje de placer se convirtió en un viaje completamente aterrador al punto de que ella incluso decidió venirse antes de tiempo y adelantar su regreso. Entonces, cosas, por ejemplo, también a nivel subconsciente, como el índice de satisfacción y alegría con el trabajo, pueden llevar a que incluso las estadísticas se modifiquen. Quien creyera, yo no sé quiénes se han puesto a hacer este tipo de cosas, pero se ha visto que los lunes hay un índice mayor de muertes en relación con aspectos laborales. Es decir, que pareciera que el estrés se incrementa notoriamente cuando no hay ese índice de satisfacción. Cuando tenemos esa percepción lineal del tiempo también, entonces esa sola sensación a nivel subconsciente de que no nos alcanza el tiempo hace que la frecuencia cardíaca se incremente, que se estimule el sistema gastrointestinal y por eso a mucha gente le da diarrea, o que se active el sistema inmunológico de manera adecuada. Entonces fíjense cómo apenas la percepción de algo en el subconsciente va a cambiar por completo nuestro comportamiento. Por eso la gran recomendación que le hacemos a mucha gente es: miren, si solamente queda una palabra en una consulta como la que hacemos nosotros, respiración, eso significa que ahí se empezó a mover el pensamiento, porque el tiempo es movimiento de la conciencia, y ahí es cuando empiezan a generarse esos más de 60,000 pensamientos diariamente, de los cuales el 95% son los mismos que tuvimos ayer. Si asumimos esto y asumimos que el cuerpo renueva algo así como 500 millones de células cada día, ojo, ahí están inscritas muchas de las mutaciones que van a llevar a que se desarrollen enfermedades degenerativas, porque lo que estamos recibiendo en la nueva programación es básicamente la misma estrategia que teníamos, y entonces se empieza a cambiar esa fisiología en nuestro interior. Si se cambia nuestra fisiología personal, se va a cambiar la fisiología y también la filosofía colectiva, que va a llevar a que incluso el comportamiento macro, cósmico, pueda hacer que cuando la materia como consecuencia de la conciencia se precipite, pues genere algo que no es adecuado. Recordemos también entonces que así como es un átomo, es prácticamente todo el universo, es decir, que lo micro está en lo macro, que el cuerpo humano es el resultado también de lo que estamos viviendo a nivel micro en nuestras células, pero a su vez que el cosmos es producto de lo que estamos nosotros viviendo como seres humanos, y como ya lo hemos dicho, si cambia esa fisiología, va a cambiar por completo. Tengamos en cuenta eso.
recuperemos el tiempo y no nos quedemos simplemente atrás. Yo les voy a mencionar un último caso porque para cerrar hoy, que es el caso de una paciente que me consulta hoy básicamente por un cuadro de acné. Un acné que está muy localizado en la zona de los pómulos y del maxilar inferior, y eso allí me dice a mí clarísimamente que hay una discusión entre su pasado maxilar inferior y su presente. Ojo a esto, en la parte frontal apenas tiene unos granitos, pero en esta zona está completamente afectada por su acné. Además es una persona que digamos que ya no es el acné juvenil, sino que está haciendo que se empiecen a reflejar cosas a través de la piel. Ella empieza a contarme muchas de sus historias, entre otras cosas yo la había visto al principio de la pandemia de manera virtual, no vive acá en Medellín, y ella me decía muchas cosas cambiaron a partir de ese encuentro que tuvimos virtualmente, porque digamos que ampliamos un poco el panorama y ella empezó a mejorar significativamente. Y traigo aquí algunas cosas importantes. Por ejemplo, ella se fue con su hijo para Estados Unidos. El hijo era de una pareja que tenía hasta ese momento, de la cual se separó, y allá en Estados Unidos conoce a otra persona con la cual empieza a tener serias dificultades de relación, y al punto de que en alguna de esa discusión muy compleja ella termina prácticamente estando detenida en unas situaciones muy deplorables, muy complejas. Y para resumirles el cuento, ya hoy en día están inclusive en todo ese proceso de divorcio, pero ella empieza a decirme, además de mi acné, yo tengo siempre muchas molestias en mi hemicuerpo izquierdo. Cuando a uno le dicen eso, uno sabe que el subconsciente está relacionando ese hemicuerpo izquierdo con la figura o de lo masculino o de la autoridad. Y ella tuvo inconvenientes con lo masculino y con la autoridad. Pero como si fuera poco, me cuenta parte de su historia y me dice, no sé si esto tendrá que ver, yo tuve muy mala relación con mi padre. De hecho, hoy su papá es un habitante de la calle hoy en día. Y esto, por supuesto, es un drama para alguien que le tocó vivir todo ese tipo de cosas, pero desde allí empezó un conflicto en relación con lo masculino y en relación con la autoridad, que es lo que ella dice, yo por qué tengo tantas dificultades para relacionarme con mis parejas, por qué tengo que repetir ese tipo de historias, pero es obvio que no ha sanado todavía esa relación que tiene que sanar desde la comprensión amorosa a nivel subconsciente con su padre, que representaba para ella la fuerza yang, la fuerza de lo masculino, pero también la fuerza de la autoridad. Miren pues entonces cómo ese conflicto en su presente con su pasado hace que se exprese la piel, tristezas profundas, casi llevadas a la melancolía, además porque le ha tocado digamos que una serie de vivencias muy complejas en su tiempo de estadía ya en el sitio donde está viviendo, en ese país. Y por supuesto hace que se altere toda la expresión de su cuerpo y produzca este tipo de manifestaciones. Miren pues entonces todas las expresiones que tiene ese cuerpo a través del subconsciente y cómo nosotros podemos perfectamente explorar ese subconsciente y casi que volvernos los mejores aliados de ese subconsciente para reprogramar adecuadamente nuestras vidas y cada una de estas vivencias que estamos teniendo. Bien, vamos a dejar por ahí ahora, vamos a llevarnos las manos al corazón, vamos a hacer la meditación de hoy. Ojalá este tipo de meditaciones las ampliaran ustedes posteriormente. Yo lo hago de una manera muy breve, simplemente para cerrar este capítulo, pero ojalá ustedes lo hagan siquiera durante unos 15 minutos. Iniciamos respirando lenta y profundamente, pausada y rítmicamente, tratando de centrar nuestra atención solo en eso, en la respiración, y fluyendo libremente con esa respiración. Ahora vamos a meternos en ese subconsciente, pero en ese subconsciente colectivo, donde nosotros hoy como grupo vamos a experimentar algo muy especial, ya no de manera solamente individual, sino que vamos a contactar con nuestra alma grupal para que el alma grupal alcance y toque nuestra alma individual y a partir de esa fuerza de lo grupal
nos ofrezcamos como grupo para un trabajo de sanación interior en el que nosotros nos visualizamos con toda esa fuerza, todo ese potencial que está anclado en nuestro subconsciente y en el subconsciente colectivo. Permitimos hacer una sanación desde lo colectivo de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y le pedimos a esa alma grupal que se conecte con el alma colectiva de toda nuestra sociedad para que toque esas almas individuales, aquellas que están enojadas, aquellas que están heridas, aquellas que están metidas en el mundo de la desesperanza y la desilusión, para que de esta manera empecemos a permitir el flujo libre del alma grupal, que es la fuerza más poderosa que habita en nuestro interior, y a través de esa alma grupal logremos tocar los patrones de vibraciones más altos a través de la energía del amor, a través de la energía ordenante por excelencia, que nos permite tocarnos los unos a los otros. Visualizamos como aquel que tiene dificultades con algún tipo de adicción encuentra su paz y encuentra su plenitud a través de este encuentro con el alma colectiva. Visualizamos como aquel que tiene también algún tipo de dificultad física por una enfermedad degenerativa, por un cáncer, por un lupus, por una artritis o una artrosis, encuentra el equilibrio a través de ese patrón vibracional infinitamente más poderoso que el individual, y ese patrón grupal, esa conciencia colectiva, nos toca a todos y cada uno de nosotros, porque lo hacemos desde el amor, desde la intención del servicio, y desde esa actitud amorosa ponemos el servicio en movimiento, el amor en movimiento, para que nos toque a cada uno de nosotros, y a su vez desde ese proceso nosotros toquemos a todos los que estamos conectados en este grupo, en este momento, y a su vez que esas especies de antenas desde el alma grupal se sintonicen con las antenas de la colectividad a nivel mundial, con el grupo de servidores del mundo, y que esas antenas entonces vean reflejadas esas altas frecuencias que ahora ampliamos para que nos permitan llegar a muchos más a través de este movimiento. Respiramos profundamente y vamos en la exhalación dejando atrás todos nuestros sufrimientos, aquello que no nos pertenece, aquello que nos ha pesado hasta ahora, y empezamos a inhalar profundamente para ir ligeros de equipaje al exhalar y botar todo lo que no nos pertenece. Vamos retomando nuestra conciencia, vamos retomando el contacto con este cuerpo, con este aquí y ahora. Nos vamos conectando con cada uno de nosotros. Un saludo para Hortensia, para Feminite 3031, Sor Delgado, Ruiz Beu, qué rico que estés por aquí, qué maravilla, un abrazote gigante, gigante. Tomás y 238, un abrazo Tomasiño, qué rico verte. Jacqueline Sáenz, Margarita Isaza, Luz Medio Ortiz, Blanca Alzate, ay qué rico, María Cristina Arismendi que estás por aquí, ya nos acompaña desde el Perú. Pauli, un abrazo grandote. Victoria Ibáñez, Camila Pardo, Evesa, Dulce María, qué maravilla verte por aquí, Dulce María. Lozanía también, un abrazo. Sor María Holguín, bueno, el saludo muy muy especial para todos ustedes. Y Clown, Pan Rebolledo, ¿quién? Sonia Bácar, también estás por aquí. Mila,
de Gómez, Lucy Guti, Adriana Monterrosa, Marta Restrepo, Soy Artem, qué bueno que estén por acá también, nos tenemos que ver pronto. Bueno, recuerden, inscríbanse, vale la pena que se inscriban en ese seminario de los chakras, porque creo que en verdad nos los vamos a gozar y vamos a tener herramientas muy, muy especiales. Quienes quieran me escriben por ahí por el Instagram, quienes no, pues a través de los contactos que tenemos por WhatsApp. También en mi WhatsApp aparecen los teléfonos de mi consultorio en la foto de perfil. Rico que nos veamos. Qué bueno que hayamos podido compartir esta noche. Les agradezco infinitamente. Les agradezco que sigamos multiplicando estas redes. Estoy sorprendido de cómo cada vez van llegando más y más personas. Ayer hicimos un ensayo de un reel y me pareció realmente impresionante a toda la gente que le llegó. Así que muchas gracias para ustedes. Un abrazote. Nos vemos el próximo lunes. Chao.